Vamos a pasar nuestro pastor y los jóvenes por esa atención de la palabra de Dios. Y vamos a ponernos sobre sus pies para así realizar este momento. Gracias, joven. Buenos días una vez más, hermanos, hermanas. Una gran bendición poder estar en la casa del Señor y poder glorificar su nombre. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias porque nos permites reunirnos una vez más para así poder glorificar tu nombre. Solo usted es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor. Ayúdanos, oh Señor, a amarte cada vez más, obedecerte mejor. Quita de nosotros el pecar, limpia nuestros corazones, limpia nuestro ser, oh Padre. Permite que este sacrificio espiritual que queremos entregar a usted traiga olor fragante ante su presencia, Señor. En sus manos nos encomendamos, ponemos a usted toda la programación que sigue, reconociendo de que solo somos un instrumento en tus manos y pedimos de su ayuda, de sus fortalezas y de su dirección, oh Señor. Señor, háblanos, que hay un pueblo que quiere escucharte, para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo el capítulo 11 del Evangelio según San Juan y hemos visto cuántas bendiciones podemos ver allí. Hemos visto ya cómo Jesús, amigo de una familia, decidió no visitar cuando su amigo Lázaro estaba enfermo, pero sí visitarle cuando él estaba ya muerto. Y hemos entendido que de la única forma que Jesús podía resucitar a Lázaro es encontrándolo muerto. Si lo encontraba enfermo, no lo iba a poder resucitar. ¿Qué usted cree? El Señor lo sabe todo y lo tiene todo controlado. Qué bueno que a veces no entendemos muchas cosas del Señor, pero cuando Él se manifiesta y nos bendice, entonces sí entendemos. Bueno, en estos versos del 45 hasta terminar el capítulo, verso 57, vemos aquí como un grupo de sumos sacerdotes, personas de gran fe, entendían que el que santificaba el templo, el que le daba vida al templo, debía de morir, porque era más importante el templo que quien le daba la santidad y la vida al templo. ¿Qué cosa, no? Quien santificaba al templo. Cabe señalar que ahí aparece un tal Anás que de una u otra forma parodió que debía de morir Jesús. Bueno, Dios de manera soberana permitió que este hombre se expresase así, ya que este hombre era un sumo sacerdote y tenía prácticamente la investidura, o pudiéramos decir, la potestad, humanamente hablando, de poder referir una profecía. Él habló de una profecía sin darse cuenta. Quiere decir que Dios permitió que él emitiese esas palabras para que las mismas se conviertan en una profecía, aunque él no lo sabía. Aunque en su corazón negro él quería que Jesús muriera para que no le quitara, no le siguiera quitando, pudiéramos decir, los súbditos, los feligreses que se iban y creían a Jesús y se desviaban de los fariseos. Toma la idea de lo que quiero decir. Es como a veces decimos cosas que no sabemos, pero encierran una gran verdad y Dios la permite en su, pudiéramos decir, en la parte evolutiva o en la parte, pudiéramos decir, permisiva de Dios. Quiero en esta mañana compartir el tema, un gran acuerdo. Falta algo más de este tema. ¿Cuál usted cree que es el gran acuerdo que los fariseos y los judíos llegan en este texto que tenemos aquí? Pero wow, lo vieron mínimo, ¿no? Amén. Están en el Espíritu, qué bien, gloria al Señor. Un gran acuerdo, matar a Jesús. En el verso 45 podemos ver la primera enseñanza donde habla la reacción de fe. Muchos de los judíos, ¿qué les pasó con Jesús? La parte final que dice, del verso 45, creyeron en Él. Mire que el doble efecto que causó el Señor causaba entre los que le oían. Muchos decidían desobedecer, no creer,
intención de matarle y otros creían en el Señor. Qué cosa, ¿no? ¿Ha cambiado esa situación, esa realidad? El día pasado conversaba con unas amistades, creyentes sabían y no creyentes. De lo poco que hablo a veces en reuniones, aún familiares, me dice la gran amiga, esposa de un gran amigo, dígase algo, Junior, ahí. Yo solamente le dije, Maranata, mi hermana. Dice ella, sí, Cristo viene, Junior. Eso es así. Los que estaban ahí dijeron, pero él no puede decir otra cosa. Digo, en su mente mínimo, ¿no? Porque la gente a veces quiere esperar que hablemos de política, de que fulano está en segundo, en tercero, de que fulano va a arreglar esto. Hermano, esto no lo arregla hombre. ¿Sabía usted? La Biblia me enseña a mí que los días vendrán, ¿qué? De mal en peor. ¿Cuántas noticias escuchamos? Hijo mata a su madre. Hermano mata a hermano por asuntos de tierra, etcétera, por herencia. Yo siempre me he preguntado, no sé si estoy mal mentalmente, usted me corrige. Si dos hermanos son los únicos que le toca la herencia y uno mata al otro, ¿podrá ese matador gozar de esa herencia? Porque ¿para dónde va una vez mata? No disfrutan ningunos entonces. Pero volvamos al tema que tenemos en esta mañana, para no desviarnos mucho. El texto nos dice en el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Podemos ver que los que fueron a unirse al dolor de las hermanas en duelo, no esperaban que su motivo de dolor les fuera quitado, les fuera arrebatado. Entonces eso me enseña a mí que el único que puede quitar nuestros dolores, ¿quién es? Pasando nuestros dolores. Y vieron lo que hizo Jesús, la parte B del verso 45. Creyeron en él. Esta es una obra de Dios innegable e impresionante, y a muchos les ayudó a poner su confianza en quien Jesús decía que era al ver lo que hizo. ¿Trajo gloria a Dios, sí o no, la resurrección de Lázaro? Aún su muerte trajo gloria a Dios. Porque si él no hubiera muerto, esos judíos no visitan. Si esos judíos no visitan, no llegan a creer a Dios. La segunda enseñanza que quiero compartir habla en los versos 46 y verso 48, la preocupación de los líderes religiosos. El Señor estaba salvando a las personas, salvando las almas, y los fariseos se preocupan por eso. Se están yendo tras el maestro. Los romanos, al ver a este rey, nos van a subyugar más y más y vamos a tener problemas. Pero ¿había venido Jesús a ser rey de este mundo? No, Él vino a ser el Salvador del mundo. Son dos cosas diferentes. Verso 46 hasta el verso 48 dice la Escritura, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Cabe destacar que es una parte del concilio que se reúnen ahí, no todos, lo dice el texto. Entonces los principales, ¿quiénes fueron los que se reunieron? Los principales sacerdotes y los fariseos, dice, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero ellos pidieron, crucifícale al Señor, y pidieron que su sangre y la de nuestros hijos caiga sobre nosotros. ¿No lo pidieron ellos? ¿Y cómo ellos creían que la sangre iba a brotar si no se hacía una gran masacre? Ahí no pensaron que el Señor era bueno. Aquí piensan que sus ganancias podían disminuir, sus adeptos podían retroceder y seguir a Jesús. Pero ¿qué es más importante, hermano? ¿Seguir a los hombres o seguir a Jesús? Yo creo que si seguimos a Jesús vamos a encontrar el paraíso. Si seguimos a los hombres nos vamos a perder todos. Vamos hacia un hoyo, hacia un gran abismo. Sigue diciendo el texto. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar
santo y nuestra nación. Aquí Juan continúa con su persistente tema que las obras y las palabras de Jesús dividían a la humanidad entre los que creían y entre los que rechazaban a Jesús. Hubo algunos que vieron el poder y la empatía de Jesús y sin embargo respondieron actuando contra él. ¿Recuerdan ustedes aquel joven rico que se acerca al Señor? Y el Señor lo embiste y él dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Entonces el Señor le habla de los mandamientos y él dice que lo había guardado ¿desde cuándo? Desde su juventud. Bueno, solo una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué pasó con el joven? Entristecido, hermano. Dio la vuelta y se fue. Así el Señor también se entristeció por este joven. Creyó que los bienes materiales le iban, pudiéramos decir, a tener siempre, a guardarle siempre, a mantenerle con vida. ¿Fue así? No. Se perdieron los bienes y se perdió él. Otros lo aprovecharon, pero igual él lo pierde, ¿no? Porque eran de él. A veces nos aferramos mucho a cosas materiales y ese es un mal que nos afecta mucho a nosotros. Tenemos la gran bendición espiritual ahí y decidimos tomar otras bendiciones que lo que hacen a nuestra vida es ahogarnos, retroceder en el Señor y otras cosas más. Hubo algunos que vieron el poder y la empatía de Jesús y sin embargo respondieron actuando contra él. En signo de admiración dice aquí: sorprendente. Algunos de los que vieron hasta este milagro endurecieron sus corazones en su contra y no solo eso, conspiraron la destrucción de su más compasivo, amable y glorioso Salvador. Vieron lo que Jesús hacía y decidieron mejor que matarle, reunirse, convocar y acabar con ese Cristo. Un escritor llamó a la notificación de esto a los fariseos. Dice: una de las peores conductas que jamás se hayan registrado en la historia de la humanidad fue la conducta de estos fariseos. Si usted se fija ahí, esa reunión de los principales sacerdotes y fariseos, esa convocación, en ese tiempo los saduceos tenían principalía en los asuntos religiosos y los fariseos eran menos. Pero ahí, aunque los saduceos y los fariseos tenían contrariedad en su doctrina, recuerde que los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos afirmaban esas cosas. Bueno, para matar a Jesús se pusieron de acuerdo y se amistaron. Qué cosa, ¿no? Reunieron el concilio, nos dice la parte A del verso 47. Repetimos, aunque no de manera oficial, era una reunión del Sanedrín. La autoridad de Juan sobre el relato de lo que pasó aquí sería José de Arimatea o Nicodemo, o algún otro miembro del Sanedrín que más adelante se volvió cristiano. ¿Qué miembro del Sanedrín usted recuerda que se volvió cristiano? Recuerde que San Juan 3 nos habla de Nicodemo, ¿no? Este hombre entendió que solo estando la presencia de Dios en ese hombre se podían hacer las obras que se hacían en él. Pero el mismo José de Arimatea, ¿qué función ejerció en el tiempo de Jesús? No fue el que cargó la cruz con Jesús. Nadie que no amase al Señor decide llevar la cruz. Él fue forzado, pero igual la llevó. Igual el cuerpo fue guardado y perfumado por esta persona.
¿Qué era lo que hacía el Señor? Muchas señales. Los judíos, ¿de qué vivían ellos? ¿Qué era lo que les gustaba a los judíos? Las señales. Dios les está haciendo las señales y esas señales les molestan. O sea, no hay no hay un entendimiento de qué realmente querían ellos. Ellos para creer necesitaban las señales. El Señor hace los milagros, hace las señales y ellos deciden aún así no creer. Los líderes religiosos privadamente admitieron que Jesús realizó señales que confirmaban su afirmación de ser el Mesías y Dios. Como Jesús afirmó, sus obras daban testimonio de él. San Juan 10:25 nos dice, Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Su oposición cambió, la de los fariseos. Primero se opusieron a Jesús porque no estaban convencidos de que era el Mesías. Esa no, tú no eres el Hijo de Dios, eso es mentira. Bueno, el Mesías hace obras de Dios, de su Padre, y ellos ya no deciden aceptar que Él no es Hijo de Dios, sino que ahora se oponen que como Hijo de Dios hace señales. Toma la obra, toma la idea. Repito, primero se opusieron a Jesús porque no estaban convencidos de que era el Mesías. Bueno, los convence haciendo señales, haciendo milagros, etcétera, en medio de ellos. Ahora se oponían a Jesús porque estaban convencidos de que Él era el Mesías, admitieron los milagros, pero miren cómo trataron al realizador de los milagros. ¿Qué hicieron? Lo negaron. ¿Qué hicieron? Se opusieron a Él. ¿Y qué más hicieron? Tenían miedo de su influencia sobre las almas. Y en la parte del verso 48, la parte A dice, si le dejamos así, ¿qué va a pasar? Todos creerán en Él. Los líderes religiosos sabían que la respuesta lógica al testimonio de las obras de Jesús era creer en Él. Ellos temían que más y más lo harían. Hay una idea maravillosa que se sugiere en esta frase, la frase que acabo de mencionar. Si le dejamos así, todos creerán en Él. ¿Cuál es la idea? Que simplemente con que lo dejaran así, Jesús mostraría ¿qué? Su gloria. Sin embargo, en el sentido en el que los fariseos dijeron esto, estaban equivocados. Históricamente y en la soberana voluntad de Dios, es solo debido a que los fariseos no dejaron a Cristo en paz, sino que siempre se opusieron a Él. No dejaron a Cristo en paz, dice que creemos en Él y le adoramos. Ellos jamás pusieron en su mente adorar al Señor. Si le dejamos así, todos creerán en Él. ¿Por qué no dice, si le dejamos así, todos creeremos en Él? O al ver esas obras, decide mejor entregarse a Él. No, deciden otra cosa. La mayoría de los comentaristas creen que cuando ellos mencionan y destruirán los romanos nuestro lugar santo y nuestra nación, se está hablando al templo, nuestro lugar. Ellos entendían que ministraban en el templo, pero el Dios que santificaba el templo no era digno de entrar. ¿Y qué era más importante? ¿El Dios que nos santifica o nosotros que adoramos a un Dios santo? Estaban muy errados, ¿no? Le daban hasta más importancia al oro del templo que quien ministraba el templo. Repito, la mayoría de los comentaristas creen la expresión, las palabras nuestro lugar santo y nuestra nación se refiere al templo. Los líderes religiosos habían hecho del templo ¿qué? Un ídolo. Estaban idolatrando la infraestructura, que al final, ¿qué pasó con esa infraestructura? Totalmente. Se cree que Pedro, vamos a decir, como el texto lo dice, que uno de los discípulos en una ocasión le dice al Señor, mira esas hermosas ciudades, ¿no? Ese hermoso templo, ¿no?
Y el Señor lo que vio fue una tragedia ahí. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así pasó. El Señor parte en el año 33, y si en el año 70 pasa la catástrofe, ¿cuántos años pasaron? 37, según los que tienen matemática, ¿no? Poco tiempo, ¿no? En el tiempo del Señor Jesús, el templo duró qué sé yo cuántos años para construirlo, y al poco tiempo es destruido. A veces Dios tiene que derribar muchas cosas nuestras, muchos ídolos que nos matan y nos ahogan, como siempre decimos, para que aprendamos a creer en Él. Lo que nos duele, lo que más nos llama la atención, etc. Repito, los líderes religiosos habían hecho del templo, ¿qué? Un ídolo, de tal manera que estaban dispuestos a matar a Jesús con tal de ¿qué? De preservar el templo, de que los romanos no tomaran represalia contra ese Cristo de los judíos, y los judíos rechazando a su Señor. La expresión o las palabras nuestro lugar, el cual ellos temían, les sería arrebatado, era el templo, a lo que ellos le llamaban que este lugar santo. Vemos varias referencias, Hechos capítulo 6, verso 13 y 21-28. Vamos allí, por favor. Hechos 6, 13. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Se están refiriendo ahí al templo, este lugar santo. 21-28 del mismo libro de los Hechos. Veamos qué nos dice la palabra del Señor. 21-28. Dice: dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ellos entendían que el Dios a quien Pablo predicaba era menos importante que el mismo templo y menos importante que ellos. Por eso se perdieron y Pablo pudo seguir predicando y agregando no solamente a judíos, sino a gentiles al conocimiento de Dios y al evangelio que salva las almas. Una nota nos enseña, es revelador que los líderes religiosos consideraran al templo como su lugar, o como ellos decían, nuestro lugar, como si les perteneciera. ¿De quién es el templo, hermanos? ¿De quién es la iglesia? O sea que ni tuya ni mía es. Tenemos que tener cuidado, no tenemos el monopolio del templo, no tenemos el monopolio de la iglesia. Dios nos tiene a nosotros, Dios nos atrajo a Él. ¿Está claro eso? Estuve en una conferencia, me invitaron y fue de gran bendición, y el expositor decía de alguien con mucho conocimiento que osó decir, no sé si fue sacada fuera de contexto lo que decía, pero esa persona decía, no, porque en la iglesia se hace lo que yo digo. Bueno, eso como que está entre más mal que bien, porque en la iglesia se debe de hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios, de que las almas son de Dios. Sigue diciendo aquí la nota, es un hecho trágico. Este rechazo de Jesús resultó en la ruina política y en la destrucción final de la nación. Para el momento en el que el evangelio fue escrito, la catástrofe que tanto temían ya había tomado lugar, pero no por la presencia y la actividad de Jesús. Era inminente que los romanos destruyesen todos esos templos y todas esas maravillas de los judíos. La siguiente enseñanza, vemos el gran consejo de ¿quién? De Caifás.
que no era sumo sacerdote en ese tiempo, ya otro lo era. Estaban dos, eran como suegro y nuero, Anás y Caifás. Pero aún así en el texto este hombre sigue llamándose así. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aunque el texto escritural o literalmente dice aquel año, la expresión aquel año es por lo que acontece ese año en sí. Usted estudia y se da cuenta de que él, aunque es llamado sumo sacerdote, no está en función, pero sigue, pudiéramos decir, haciendo maldades, aunque estaba fuera ya de sus funciones. En el verso 50, verso 49, verso 50 vemos la expresión, no conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás pensó con lógica, pero no con moral. Era lógico que un hombre muera por el pueblo, pero no era moral rechazar ¿a quién? A Jesús. ¿Necesitaban o no necesitaban a Jesús? Necesitas y necesitamos al Señor siempre. Eso es lo que yo entiendo en mi vida y creo que en tu vida también, hermano, que escuchas. ¿Tenían ellos que buscar la muerte de un hombre inocente? Decidieron soltar ¿a quién? A Barrabás. ¿Y crucificar a quién? A Jesús. Dice, sumo sacerdote aquel año. ¿De qué nos habla eso? Os repetimos. Él fue el sumo sacerdote durante toda la gobernatura de Poncio Pilato, 11 años. En las palabras aquel año que vemos aquí, no hay indicio de que se transmitiera que el sumo sacerdote cambiara cada año, lo cual no era verdad, sino que debemos entender las palabras como que dirigen la atención a ese año. Fue el año, pudiéramos decir, más glorioso y más injusto. Glorioso porque a través de la muerte de Cristo obtuvimos vida eterna. Y también más injusto porque el inocente pagó por los culpables. Pero así estaba escrito, ¿no? Vemos aquí un juego de palabras o varias palabras donde, o antes de ahí, ahí mismo, vosotros no sabéis nada. Él está dando como cátedra a los judíos y a los del Sanedrín ahí. Según un estudioso, los saduceos tenían la reputación de ser, ¿qué? Groseros, incluso entre ellos mismos. Ahí se ve la diferencia entre este hombre, Caifás, con los saduceos ahí. Él está diciendo algo, pero se lo está diciendo de una manera fuerte, por lo fuerte que ellos eran. Ni pensáis, le dice él ahí. También le dice antes, vosotros no sabéis nada. Están perdidos, pero no se sabe cuáles de los dos grupos estaban más perdidos. Una palabra, la palabra ni pensáis, utilizada para el ajuste de cuentas similares. Él está diciendo que ni siquiera pueden calcular, ni siquiera pueden concebir que semejante grupo de acción sea el conveniente. O sea, hay que pensar bien lo que se ha de hacer. En el verso 51 vemos que profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Quién le iluminó a este hombre para dar esa profecía? ¿Alguien se la sabe? De manera inconsciente él está hablando, pero Dios lo está permitiendo. Recuerde el caso de Isaías 45, cuando Ciro, rey de Persia, Dios lo encomienda, y en el 44:28 de Isaías también lo llama su pastor, pero en el 45:7 y en el 45:5 también dice, aunque no me conociste, y Dios lo encomendó para abrir puertas que cuando el Señor las abría, jamás alguien podría, ¿qué? Cerrarlas. Fue extrañísimo cómo Ciro, pudiéramos decir, pasa y toma la ciudad. Las puertas eran puertas marítimas.
Y si era marítima, usted tenía que pasar ¿bajo qué? Bajo el agua. Bueno, curiosamente, en ese año las aguas bajan de tal manera que las puertas quedaron libres. Y Dios entonces hizo su obra a través de ese hombre. ¿Y cuántos hombres en la historia bíblica vemos que Dios los puso a dar gloria a Dios? Hubo uno que se paró en su templo y dijo: esta gran Babilonia que la hice con mis manos, con el poder de mi fuerza. ¿Y qué pasó después? Bueno, lo pusieron a comer hierba hasta que dio la gloria a Dios, hermanos. Un tal Belsasar tomó los vasos santos de Dios y creía que las fuerzas que él tenía le habían llegado porque él había querido. Bueno, una escritura en la pared: su reino fue quitado, ¿no? A ti se te dice rey. Otra expresión también que vemos. Pero solo hay un rey de reyes y señor de señores, hermanos, que reina en los cielos y en la tierra. Y avergonzó a muchos y no dejar de mencionar a Faraón, que dijo: ¿quién es Jehová para que yo le sirva? Bueno, él entendió quién era Dios, quien le había dado la vida y al final se la quitó también. Repito, la expresión aquí: profetizó que Jesús había de morir por la nación, verso 51. Explicamos, Caifás dio una profecía inconsciente e involuntaria. Juan fue lo suficientemente cuidadoso como para darle el crédito al oficio de sumo sacerdote. No se le quita, ¿no? No al hombre, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Los está instando a matar a Jesús, claramente, pero la forma en que utiliza las palabras es inconscientemente profética. Ya habíamos tenido a Isaías que había profetizado la muerte y crucifixión del Señor, ¿no? Se puede encontrar, alguien nos enseña, se puede encontrar azúcar saludable en una caña envenenada. ¿Sabía eso? Una piedra preciosa en la cabeza de un sapo. Una antorcha encendida en la mano de un ciego. ¿Deja de alumbrar una antorcha aunque sea un ciego que la tenga en las manos? Jamás, ¿no? Verso 52 nos habla, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí entrábamos tú y yo, los gentiles, y cuantos judíos se salvasen. Juan explicó que la profecía inconsciente de Caifás fue más grande de lo que pudo haberse imaginado. La muerte de Jesús también habría de congregar en uno a las ovejas de otro redil, de las que Jesús habló anteriormente en el capítulo 10, verso 16. Veamos qué nos dice el capítulo 10, verso 16, que ya lo habíamos repasado. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estábamos tú y yo vagando, divagando, hermano, y el Señor con su voz, ¿qué hizo? Nos atrajo a Él. Las palabras de Caifás no son lo suficientemente grandes. Juan tiene una visión de todo el mundo. Ellos hablaban de su pueblo, de su nación, pero el Señor no murió ni por una nación ni por un pueblo, sino por todo el que cree en Él. La cuarta enseñanza que vemos, la vemos en el verso 53. Estamos en San Juan 11, verso 53, verso 54, y vemos aquí el complot para matar a Jesús. Un solo hombre y hay que reunir un paquete de gente para exterminarlo, ¿eh? Y muchas veces él salía en medio de ellos. Dice la Escritura, verso 53, verso 54, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Desde ese día, ¿qué fue lo que acordaron? Cuidar al Señor. ¿Había sido tan malo el Señor con ellos?
Antes, en su mayoría, eran oficiales religiosos de bajo rango los que querían muerto a Jesús. A este punto, los hombres con verdadero poder político habían decidido matar ¿a quién? A Jesús. Un estudioso expresó la forma de pensar del concilio. ¿Cuál fue? Los milagros no importaban, las sanaciones no importaban, las resurrecciones no importaban. Había que acabar con ese hombre. ¿Qué importan sus milagros o sus enseñanzas o la belleza de su carácter? Su vida es un peligro perpetuo para nuestras prerrogativas. Y cada uno acordó que salvarle, matarle, voto de muerte. Llegaron a una conclusión, tanto saduceos como fariseos y todos los que estuvieron ahí. Esto hizo lo que nos muestra el verso 54. ¿Qué hacía Jesús entonces? Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Una vez más, Jesús no hizo esto por miedo, sino ¿por qué? Porque aún no había llegado ¿qué? Su hora. Como lo vemos en el capítulo 7, verso 30. Aún no había llegado la hora, pero llegaría ¿qué? Pronto. Estaba decidido que el Cristo tenía que morir. El texto nos habla de una ciudad llamada Efraín. Su ubicación estaba al norte de Jerusalén, cerca de Samaria. Esta ciudad de Efraín es el Efraín de Segunda de Crónicas 12, 19. Había cambiado de manos repetidamente entre Benjamín y Efraín en las antiguas guerras. En los versos 55 hasta el verso 57 vemos buscando a Jesús en la fiesta de la Pascua. Dice el verso 55, verso 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Buscaban al Señor para que estuviese en la fiesta y compartiese la purificación como judío, como tal, para compartir con Él. Estaban ahí un grupo, como decimos, ¿no?, de personas en acecho de nuestro Señor para prenderle. Antes de la Pascua, para purificarse. ¿Qué era lo que se hacía en esta fiesta? Era la fiesta de la purificación, ¿no? Antes de la Pascua. Nada que ver con prender a nadie, pero los sumos sacerdotes y el Sanedrín, todo el que era opuesto al Señor quería matarle. Esto significa que eran los últimos días antes de la Pascua, en la cual Jesús sería traicionado, arrestado, condenado y crucificado. Algunas purificaciones requerían una semana, otras consistían solamente en afeitarse la cabeza y lavar las ropas. Pero vemos una gran interrogante. ¿Era en forma positiva o en forma de quererle prender? Lo que vemos en el verso 56. La preocupación, dice, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? ¿No vendrá a purificarse? ¿No vendrá a compartir espiritualmente con nosotros? La segunda de sus preguntas parece mostrar que esperaban una respuesta negativa. Consideraban poco probable que a la vista de la circunstancia fuera tan prudente como para hacer una aparición.
Verso 57 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. No era para saludarlo ni para compartir en la actividad. La mayoría de los principales sacerdotes eran saduceos y normalmente no cooperaban con los fariseos. Aquí encontraron una causa en común para oponerse a Jesús. En esta vida, Dios, los impíos pueden ver que hace una obra maravillosa en todos aquellos que creemos en Él. Pero para el que no cree, hermanos, no hay obra maravillosa y hermosa. Tenemos que pedir al Señor que nos permita siempre dar el mejor de los testimonios en nuestras vidas, hermanos. Porque para el que no cree, para el que no rechaza a Jesús, el creer y el buscarle se le hace muy difícil. Porque el problema está aquí en el corazón. Y no en el corazón del que está allá afuera, en todos nuestros corazones. No somos mejores de los que están allá afuera. Si fuese así, no estuviéramos aquí. Voy a terminar con algo, una anécdota o una expresión que le dije a alguien en ese sentido, donde me decía, yo entiendo que la maldad existe afuera y entre los que no conocen al Señor es normal que haya maldad, pero encontrar maldad en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, es como algo contraproducente. Yo le decía, yo le contesté, usted comparte la idea o no, espero la entienda. Yo le dije, son las mismas personas, hermano. ¿En qué sentido? De este lado, hay un grupo de personas que tenemos el corazón negro y alguien nos lo emblanquece, pelea por nosotros limpiándonos. Allí afuera hay muchos corazones blancos, pero hay alguien que los ennegrece. Solo llegando a Jesús se puede resolver esa situación, pero no dejará de haber corazones difíciles y negros en nuestras vidas. Por eso debemos cada día pedirle al Señor que nos examine, que cambie nuestro corazón, que nos limpie, que nos purifique. La Biblia nos enseña en Jeremías 17:9. ¿Cómo es el corazón? ¿Bueno o malo? ¿Cómo es? Bueno, solo 2 o 3 saben que el corazón es perverso. Vamos a orar, hermanos. Pedirle a Dios por nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias en esta hora porque nos has permitido gloriosamente realizar esta actividad. Usted conoce todas las cosas, conoce nuestros corazones. Ayúdanos a amarte más y más, buscar tu rostro, Señor, reconocer lo pecadores que somos. Ayúdanos a entender nuestro pecado, pero también ayúdanos a confesar nuestros pecados ante usted. Pedimos la limpieza espiritual en nuestras vidas, que nos guardes. Calla nuestros labios, Señor, guarda nuestros labios, guarda nuestra boca. Ayúdanos a no pecar contra ti, Señor, y ser cada vez más sabios. Siga guardando su iglesia, Señor, aquellos que no vemos aquí, bendígales, fortalézcales para la siguiente actividad, Señor, que tu nombre sea glorificado, que las almas conozcan, Señor, que solo en Cristo está la salvación eterna de los siglos. Y, Señor, gracias por todo lo que nos has permitido hacer en esta mañana. A sus pies depositamos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora en el tiempo de la recolección. Vamos a pedirle a nuestro hermano Gustavo Arias que pase por acá.